Tal como se los anunciamos en este programa especial de Cuarto Poder, estamos tratando a fondo el tema electoral y ya está con nosotros el candidato Alejandro Toledo, quien acaba de venir desde el debate y a quien le agradecemos que esté aquí en vivo. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Hemos presentado encuestas hace poco y queríamos hacer la primera pregunta sobre ese tema. Más allá de que usted mantiene un primer puesto y que al parecer, aunque dicen que nada está garantizado, iría usted de todos modos a la segunda vuelta, lo cierto es que ha oscilado de 27 a 28, 28 y ha caído a 26. Y esto lo que da la impresión es que como que no logra hacer que su mensaje lo haga crecer más. ¿Va usted a cambiar algo que le pueda garantizar una mayor diferencia? Porque la segunda candidata, con esto del voto escondido, podría estar más cerca de usted de lo que parecía en un principio. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es cierto que en estas 2 o 3 últimas encuestas de este fin de semana hay una recomposición en los números. Como también es cierto que nuestra candidatura en el interior del país está mucho más fuerte que en Lima. Estamos 8 puntos en el interior del país, más alto que el promedio, y estamos por debajo del promedio en Lima. Y Lima pesa 34% del total de la votación. Hemos estado en 82 ciudades, hemos estado fuera de Lima, pero esto responde a una estrategia que comenzó hace 6 meses. Una especie de marcha de los 4 suyos comunicacionales de afuera hacia adentro. Y ahora nos toca Lima. Nos vamos a concentrar 80% de nuestro tiempo en Lima y 20% en provincias. Sé que hay una recomposición en los números para los otros candidatos, pero esa es la campaña. ¿Le preocupa a usted, por ejemplo, en esta recomposición, la subida de Pedro Pablo Kuczynski en particular? Bueno, yo lo felicito. Yo felicito que está haciendo una campaña. Todavía nadie ha tocado a Pedro Pablo, pero está haciendo una campaña en Lima muy fuerte. Pero está bien, yo lo felicito, como felicito a Humala que está subiendo. Esos son los números. Pero nosotros vamos a continuar con nuestra estrategia. Allí a donde hay espacio para hacer ajustes lo vamos a hacer, obviamente. No debo dejar de admitir que una caída de 2 puntos, que si está en el margen de error aún me preocupa. Pero agradezco a la gente por darnos el liderazgo de estar primeros. Usted nos ha traído de vuelta, por ejemplo, recuerdos como la marcha de los 4 suyos, y yo quiero recordar también su gobierno, que estuvo lleno de polémicas y que además corrió un grave riesgo cuando usted estuvo por debajo del 10% de la aprobación. Un grave riesgo no solo para su gobierno, sino en general para la democracia peruana. Y esto se debió a numerosos desaciertos cometidos por usted durante su periodo de gobierno. Durante todo ese periodo de gobierno, su familia estuvo implicada en numerosísimos escándalos, en numerosísimas polémicas. Y siempre dijo usted que uno no escogía a sus familiares, pero uno sí escoge a sus acompañantes de campaña. Y en esta campaña se ha visto reaparecer, por ejemplo, a su hermano Luis Toledo y también a su hermano Fernando, que fue, recordemos, acusado por irregularidades al momento de usar una ONG para ganar licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Son parte de la campaña sus hermanos? ¿Nuevamente serán un problema para usted? Agradezco la pregunta, pero quiero ser firme. Ninguno de mi familia participa en la campaña electoral. Si usted lo ha visto en un meeting, eso no quiere decir que participe en la campaña. Ninguno de mi familia participa en la campaña. Me alegro con la pregunta para clarificar. Ninguno de mi familia es partícipe de la campaña. Segundo, eso de que bajamos a 8%. A 8%. No necesariamente está asociado a esos cuestionamientos de mi familia, porque en mi familia, en mi gobierno, no hubo faenones. Sí se dio porque me aferré a algo que tengo una profunda convicción. Necesitaba ordenar la economía. Veníamos de recesión, de una enorme desconfianza en el país con la fuga de Fujimori y de Montesinos. Y entonces yo me aferré a lo que consideré era necesario
revertir la economía de una recesión a una reactivación de la economía, a no caer en el populismo. Y eso es impopular, dice usted. Es muy impopular y tiene su precio político. Y si usted me permite la inmodestia, yo tuve el coraje de pagar el precio. Pagué un precio político. Sí. Ahora que hemos tocado el tema de su familia, no puedo dejar, me parece de justicia además, de mencionar, ya lo mencioné, pero de insistir en su hermano Luis, que casi mata a pedradas a Germán Guaroto, camarógrafo de este programa. ¿Usted nunca se manifestó sobre ese tema? Sí me manifesté. Fue una pelea entre ellos. No fue una pelea, fue una agresión a pedradas de su hermano. Bueno, pero ¿por qué? Porque estaban investigando legítimamente el uso de una camioneta del Estado por parte de su hermano. Lo que no puede hacer nadie es entrar a la propiedad privada. ¿Nadie ingresó a la propiedad privada? Sí, entraron al terreno. Bueno, pero yo me acuerdo del incidente de hace muchos años, pero entraron a la propiedad privada. Y obviamente mi hermano es mi hermano mayor. Sí. No es el más educado, no es el que más... ustedes saben de dónde vengo, entonces mi familia está defendiendo a su manera. La mejor manera no estoy seguro. Hubo fricción en ambos lados, a tal punto que se llegó a un arreglo aquí con el Canal 4, o sea, ambos admitieron al final. Si usted recuerda la solución final de ese conflicto, yo no estuve presente quién comenzó qué, para ser honesto, pero hubo una transacción de ambas partes. Pero yo no sé por qué viene el tema de mi familia ahora, de mi hermano Lucho Porque estamos hablando de usted como presidente. Sí. Yo asumo, he dicho, cuando lancé la candidatura, he venido a potenciar todo lo que hice bien y a corregir lo que hice mal. Cambiando de tema, ya que usted desea concentrarse en sus propuestas y creemos que ha dado una respuesta a la pregunta de Raúl, aunque quizá nos hubiera gustado escuchar un poco más contundentemente que no le gustó esa actitud de su hermano, pero vamos a cambiar de tema. En sus propuestas, cuando conversó con nuestra reportera, dijo una frase que a mí me ha llamado mucho la atención. Y usted acaba de mencionar que usted estuvo dispuesto a pagar un precio por no ser populista. Sin embargo, le ha dicho usted a Graciela Villasís, creo que podemos hablar de un impuesto a las sobreganancias, cuando Graciela Villasís le preguntó sobre cómo financiar algunas de sus propuestas. Esto de las sobreganancias es utilizado mucho por Ollanta Humala y según muchos analistas serios es una propuesta bastante populista que pasa por dar a entender que la minería no paga impuestos cuando en realidad paga tasas bastante altas y pasa también por dar a entender que el Perú no compite con nadie por atraer la inversión minera cuando en realidad el Perú no es el único en el mundo y sí tiene que competir otorgando buenas condiciones para que todas las inversiones, no solo las mineras, vengan. Y me llamó la atención porque no forma parte de su perfil soltar una cosa así. ¿Qué nos ha querido decir con esto de que un impuesto a las sobreganancias serviría para financiar sus propuestas, como aumentar los sueldos a los maestros y todas esas otras propuestas? Nosotros hemos propuesto una revolución educativa que en parte tiene que ver con invertir sustantivamente en la capacitación de los maestros, en duplicar otra vez los sueldos de los maestros, en crear centros tecnológicos superiores. Hemos dicho que vamos a mantener la célula viva de las Fuerzas Armadas y Policiales y hemos dicho que hay sectores del sector público que se han debilitado porque hoy día tenemos dinero y tenemos incapacidad de gasto. La pregunta es ¿cómo financiamos eso? Esa fue la pregunta de Graciela Villasís. Y usted contestó literalmente, creo que podemos hablar de un impuesto a la sobreganancia. No me saque fuera de contexto lo que dije. Lo que dije es, número uno, ¿cómo financio? Uno, la recaudación fiscal como proporción del PBI hoy día es 15%. Países de ingreso medio como el Perú están en 19.5%. Entonces mi primera fuente de financiamiento es incrementar la recaudación fiscal ensanchando la base tributaria. Dos, dije que la SUNAT tiene alrededor de 14.000 millones de dólares de cuentas por cobrar. Si solo recaudaríamos 50% de esos 14.000 millones, yo tengo financiado los aumentos a los maestros y a los policías. Y tres, dije, se vence los contratos de estabilidad tributaria el 2011, el 2012, el 2013 con las empresas mineras. Yo nunca le cambiaré la regla del juego en la mitad del partido a nadie, porque estamos tratando
de captar capitales de inversión en el mundo. Pero al vencer los contratos de estabilidad podemos conversar sobre un impuesto a la sobreganancia. Y digo conversar. Y una vez que el contrato ha vencido, yo nunca interferiría con la estabilidad jurídica del Perú. No me mezcle con Ollanta. Pero esa es su bandera. Será la bandera de él. La bandera de él, por eso le digo. Pero yo estoy diciendo, una vez que se vencen los contratos, nos volvemos a sentar y ahí conversamos sobre la necesidad. El oro, hasta hace un año, estaba a $200 la onza. Hoy día en el mercado internacional está $1.400 la onza. Bueno, las comunidades que viven alrededor tienen derecho también de ser partícipe de esas ganancias. Entonces invirtamos en educación en esas comunidades. Eso es todo lo que dije. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar después de ella con el candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo, aquí en Cuarto Poder. Regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder con el candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo. Ahora estamos discutiendo su programa de gobierno, estamos hablando de la actualidad de nuestro país. Se ha hablado mucho del milagro peruano, pero gran parte de ese milagro se debe al precio histórico de los commodities. Usted se ha referido al precio del oro. ¿Qué va a pasar cuando ese precio baje o vuelva a la normalidad o caiga? ¿El Perú está capacitado para soportar esa caída? Extraordinaria pregunta, mil gracias. Esto es el momento en donde el Perú necesita tomar la decisión de dar el salto de ser una economía predominantemente exportadora de materias primas, porque el precio del oro, el cobre, la plata está muy alta, y comenzar a invertir en la mente de nuestra gente y transformar nuestro aparato productivo en una economía que le da valor agregado. La agroindustria, manufactura, textiles, turismo, que son mano de obra intensiva. Si nos quedamos pegados a esta gloria falsa de los precios en el mercado internacional, mañana puede suceder una catástrofe en la economía mundial, particularmente en la China, y dejan de comprar nuestras materias primas y nos derrumbamos. Es muy vulnerable. Necesitamos invertir en salud, educación, en la mente de nuestra gente y transformar la economía en producciones que tienen valor agregado. Yo no quiero vender solo cobre, quiero vender alambre de cobre. Yo no quiero vender solo gas, quiero construir una planta petroquímica que produzca fertilizantes para la agroindustria. Yo no quiero vender naranjas, quiero vender jugo de naranjas a Europa. Yo no quiero vender limón, quiero vender la cáscara de limón para los cosméticos que utilizan en Europa. Darle valor agregado a nuestra producción. Eso nos hace menos vulnerables y ahora que tenemos los ingresos fuertes debemos aprovechar para invertir ahí. Pero exactamente, ¿qué es lo que va a hacer para convertir al Perú en un país que en lugar de exportar estas materias primas produce todas esas cosas? Porque el gobierno no puede decidir producir. ¿Cómo va a hacer para que se transforme el sistema productivo? Yo creo que hay tres cosas. Una primera, necesitamos invertir más en educación, porque educación transforma. Dos, hay que invertir en ciencia, tecnología e innovación. Y tercero, hay que crear algunas políticas tributarias que estimulen la inversión en los sectores que son mano de obra intensiva y que no son materias primas como el oro, la plata, el cobre, el estaño, el petróleo o el gas. Esas tres cosas hacen que podamos dar el salto de una economía vulnerable en la exportación de materias primas a una economía que le da valor agregado y genera más trabajo. Hay un tema que ha sido poco tocado por los candidatos y que creemos que es importante y que tiene que ver con la calidad de vida de las personas más allá del mediano y largo plazo, que es lo que cambia la educación. Y en particular usted se ha referido a que últimamente el Perú ha tenido el beneficio del alto precio de los metales y cómo las comunidades alrededor de las grandes empresas mineras deberían beneficiarse más. Pero lo cierto es que por la forma del proceso de descentralización y regionalización y por la ineficiencia de los gobiernos regionales, estas comunidades se han visto privadas
de una posibilidad de desarrollo, porque ha ido mucho dinero a estos gobiernos y ha sido mal utilizado, mal invertido, no se han hecho las obras necesarias. ¿Qué plan tiene usted para tratar de cambiar esto, pero cambiarlo pronto, me imagino, ¿no? Porque ya se han perdido muchísimos años y muchísimos recursos han sido mal utilizados o no utilizados simplemente? Yo soy el responsable, para bien o para mal, de esta reforma de Estado de la descentralización. 2, yo pagué un precio político muy alto por ello. Ese año de la elección no saqué un presidente regional. Pero esta descentralización es un camino sin retorno. Sin retorno. Le hemos dado facultades y es cierto que ahora hay cánons y regalías en los departamentos donde existen recursos naturales. Pero tienes absoluta razón que la capacidad gerencial, la capacidad de gestión de los presidentes regionales y de los gobiernos municipales son muy débiles. Y produce 2 cosas. Tiene dinero y no lo puedes gastar o lo gastas mal. Y segundo, la corrupción. Tercero, debo decir que el gobierno central el año pasado fue incapaz de gastar el dinero que fue asignado. Paradójicamente, los gobiernos regionales a los cuales estamos criticando gastaron más que el gobierno central, porque el presidente García decidió, al ingresar, Toledo es frívolo porque aumentó los sueldos a los funcionarios públicos. ¿Qué hicieron los funcionarios públicos? Se fueron al sector privado, y el sector privado, que era boyante, los acogió. Hoy no tenemos, ahora tenemos una incapacidad de gasto, una débil capacidad de gestión pública a nivel del gobierno central, regional y municipal. Necesitamos fortalecer la capacidad de gestión pública y necesitamos que Contraloría entre los gobiernos regionales y municipales. El presidente García, bueno, usted se ha referido al tema de corrupción y hay que hablar de corrupción. Nosotros fuimos los que difundimos los petroaudios aquí en este programa. ¿Usted cree que por eso es que el presidente García está, digamos, tan en desacuerdo con la posibilidad de que, o por lo menos eso parece ser, en desacuerdo con la posibilidad de que usted sea presidente, con la posibilidad de que haya algún tipo de persecución de esa corrupción? No, yo creo que el presidente García tiene una percepción errónea. Yo no tengo espacio para la venganza, ni mi mente ni mi corazón. No, a mí déjenme hacer. Yo regreso a postular a la presidencia, no porque quiero algo, yo ya fui presidente, ya me dio el Perú ese privilegio. Pero tengo una agenda pendiente. ¿Estamos bien en lo económico? No estamos bien en la transformación en la cual hablábamos en la pregunta anterior. No estamos bien en lo social. Estamos en rojo en lo institucional. Estamos en rojo en lo medioambiental. Estamos en rojo en convivir una sociedad con una diversidad cultural fuerte. Entonces, yo no tengo ningún sentido de persecución, pero le puedo decir... Sí. Le puedo decir que tampoco habrá borrón y cuenta nueva. ¿Pero a qué atribuye usted entonces este encono que parece haber entre ustedes dos, o por lo menos de parte del presidente García? Bueno, será de parte del presidente García, porque yo no tengo ningún encono. ¿Será porque usted le ganó las elecciones del 2001? Hasta ahora creo que no se ha recuperado de eso. Y segundo, el presidente García, el problema con él, y me alegro que por primera vez en su vida lo ha admitido. Y yo lo voy a poner una frase más simple. El presidente García tiene un ego más grande que su tamaño. Entonces nadie puede haberle ganado o superar o competir o hacerle sombra. Y no solo algún potencial candidato de afuera, al interior de su partido. Y si usted me permite, Raúl, yo hago una gran diferencia entre el alanismo y el aprismo de Haya de la Torre. Por lo segundo, tengo un gran respeto. Yo no creo que hay que meter a todos los apristas en la misma bolsa. Yo diferencio entre el entorno de Alan García y el aprismo. Y en cuanto al entorno de Alan García, usted ha tenido un enfrentamiento en los últimos días, en particular con su secretario o su exsecretario, el señor Nava. Este enfrentamiento lo llevó a usted a decir una frase que fue tomada como una amenaza por el señor Nava, y de hecho él lo denunció, como que usted estaba amenazando su integridad física. Por Dios.
Eso llegó a decir. ¿Qué tiene usted que decir sobre esto? Y otra pregunta sobre eso es, ¿se arrepiente de haberse enfrentado así con un funcionario, además que no es un candidato a la presidencia? Está bien, pero probablemente, Sol, pero yo lo tengo claro. El señor Nava no está actuando por iniciativa propia. El señor Nava es una de las piezas del presidente García. Y el presidente García está participando en esta contienda electoral. ¿Para derribar a Alejandro Toledo? Absolutamente. Él tiene 2 candidatos. Tenía 3, es la escopeta de 3 cañones, ahora tiene 2. Castañeda y Keiko. Con una filosofía equivocada. Tú me cubres la espalda, yo te cubro la tuya. ¿Siente usted que si gana esta elección va a volver a ganar el presidente García entonces? Porque si dice que ellos 2 son sus candidatos y son hasta ahora los que se enfrentarían con usted, si las cosas más o menos se mantienen así, ¿a quién le ganaría? ¿A quién le ganaría yo? Si es que logra ganar. No sé, eso sería prematuro decir quién es el... ¿Pero siente que se está enfrentando con el presidente García? No tengo la menor duda que el presidente García está entrometido en esta contienda electoral. Lo ha dicho en público, lo manifiesta. Ha dicho que Castañeda es su candidato en público. Y él ha dicho que él, si bien es cierto, no puede colocar un presidente, él puede impedir que no sea presidente alguien que él no quiere. Y dice, yo ya lo comprobé, yo lo he demostrado con Mario Vargas Llosa. Una pregunta final, señor Toledo. Retomando el comienzo de nuestra conversación, usted dijo la cifra exacta, cuando usted fue presidente su popularidad llegó a decaer hasta el 8%. Sí. ¿Qué garantía puede darle usted a la población de que votar por usted no es arriesgar nuevamente la gobernabilidad del país? Porque yo pagué ese precio para encarrilar la economía, para dejarlo creciendo, y lo dejé en el año 2006 creciendo a 7.5%, con una inflación de 1.5% promedio en los 5 años, y con un déficit fiscal que me avergüenza, un superávit fiscal. Pagué el precio de encarrilar y dejé la mesa servida al presidente. Pero le hago recordar también, Raúl, que si bien es cierto, hubo un periodo en donde la popularidad bajó porque tuve que pagar ese precio político y no caer en el populismo de meterle la mano al Banco Central de Reserva. Le hago recordar que cuando terminé entre 48 y 67% dependiendo de la encuestadora. Al final de mi gobierno, al final. Entonces, claro, me hicieron pasar un callejón oscuro. Me aferré a lo que creí y a Dios gracias, el presidente García le ha dado continuidad y la economía está creciendo 8 o 9%. Eso me parece... Yo tengo experiencia. Los candidatos pueden ofrecer. Yo ya hice. Y digo que regreso para potencializar lo que hice bien y corregir lo que hice mal. Si usted me permite... Para terminar, sí. Para terminar, ha habido mucho lío, la contienda electoral se ha debilitado porque algunos candidatos han entrado a tratar de hacer un circo de peluquería, tratando de insinuar muchas cosas y se han cortado el pelo para hacerse un examen toxicológico. No en respuesta a eso porque no me gusta que nadie me jale de la nariz, pero por el profundo respeto que yo le tengo a la familia peruana, he decidido personalmente hace días hacerme una prueba que lo tengo aquí en original. Vamos a mostrarla a la cámara de por acá. Lo tengo en original. Está hecho por el laboratorio clínico ROE, que entiendo es una de las más prestigiadas. Está el tema... Examen toxicológico, sustancias de abuso. Marihuana, cocaína y metabolitos, anfetaminas, benzodiazepinas y opiáceos. Todo sale negativo. Todo dice negativo. Laboratorio ROE, examen del 24 de febrero del 2011. Aquí tiene el otro sobre el pelo. Examen, sustancias de abuso en pelo. Cocaína, THC, marihuana, anfetamina y opiáceos, negativo. Prueba del 24 de febrero 2011. Una prueba hepática, porque dijeron que yo consumía licor excesivamente. He hecho la prueba hepática. Bilirrubina total 0,39. Está por debajo del promedio. 23 de febrero del 2011.
Entonces, y lo que hice para que exista credibilidad, pedí que venga un notario público y asiente una constancia. Ajá. De un notario que no conozco. Es Eduardo Laos de Lama. Bueno, son las pruebas que Yo usted se lo querido dejo, presentar. se lo dejo una Nosotros copia. no habíamos preguntado por eso porque coincidimos en que se ha hecho un poco un circo, por lo menos yo coincido en que se ha hecho un poco un circo con el tema, pero si usted lo quiere presentar, ahí están y bueno. Yo le agradecemos quería agradecerles por esto y porque quería clarificar solo por respeto a los votantes. Muchísimas gracias. Muchísimas Le gracias, agradecemos señor a usted Toledo. que haya estado con nosotros esta noche.